Muy buenos días a todos, esperemos que tengan un excelente inicio de semana. El día de hoy tenemos un invitado especial, la doctora Katy Estrada Gutiérrez. La doctora es experta y tiene experiencia en identificación de diatomeas bentónicas y su formación es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Nayarit con maestría y doctorado en ciencias biológico-agropecuarias también por esta misma universidad. Tiene experiencia y ha trabajado con florística y microdistribución de diatomeas, así como ha asesorado y dirigido a estudiantes dentro de estos organismos para en diferentes tipos de ambientes y con diferentes especies como ostiones, peces y demás. El día de hoy la doctora nos va a presentar este interesante tema de alimentación de castrosteas en distintas etapas de desarrollo en la zona de cultivo de Nayarit. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Adelante, queda con usted ahora sí que el micrófono y la pantalla para que nos platique sobre este tema. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos. Entonces voy a apagar mi cámara. La voy a poner de lado. Muy bien. Entonces ya puedo comenzar, ¿verdad? Adelante. Ok. Bueno, como decía el doctor, el tema que les voy a platicar ahora se titula Alimentación de Crassostrea cortesiensis en distintas etapas de desarrollo en una zona de cultivo de Nayarit. Bueno, primero vamos a platicar acerca de las microalgas, las cuales se definen como organismos microscópicos con la capacidad de realizar fotosíntesis. En el medio acuático, en donde habitan estos organismos, podemos encontrar distintas formas de microalgas, como se pueden apreciar en esta tabla. Las microalgas se estudian de acuerdo con su tamaño y color, en donde vemos aquí que estas tienen distintos tamaños de acuerdo con el grupo al cual pertenecen y también las características particulares de cada grupo nos ayudan para poder identificarlas, que es la característica de su pared celular. Otro de los aspectos importantes que se consideran para el estudio de las microalgas son los pigmentos fotosintéticos. Como vemos en esta tabla, cada uno de los grupos contienen pigmentos, incluso hay algunos que son característicos y pigmentos marcadores de acuerdo con el grupo. Por ejemplo, se ha identificado que la fucosantina es el marcador de las diatomeas y la peridinina de los dinoflagelados, por mencionar solo algunos ejemplos. Entonces, el tamaño y el color, la pared celular y los pigmentos fotosintéticos son características que nos van a ayudar para poder identificar a los grupos de diatomeas. En los cuerpos acuáticos, las microalgas habitan en o son parte del microfitoplancton y también son parte del microfitobentos en una columna de agua, como vemos aquí. Ciertos estudios han determinado que las microalgas que forman parte del microfitoplancton y el microfitobentos son fuente de alimento para diversos organismos, en este caso para moluscos bivalvos. Estudios que se han realizado en zonas en donde se cultivan estos organismos han determinado que las microalgas son un componente importante en su dieta. Esto se ha llevado a cabo mediante el análisis del tracto o contenido intestinal de moluscos bivalvos, en donde se ha realizado una caracterización de microalgas con base en su morfología. Por ejemplo, en esta diapositiva observamos que en general se ha determinado que los moluscos bivalvos consumen del 70 al 80% más o menos de diatomeas y que, por ejemplo, se ha observado también algunos otros grupos de microalgas como dinoflagelados. Entonces, en general, el grupo
que domina. Por otro lado, las microalgas, que son el componente de los bivalvos, se ha Doctor, determinado, ¿sí? se traba un poco. Si gusta, por favor, apagar su video para Ok, mejorar la señal. Gracias. ¿se trabó en esta? Ay, ay, no puedo, ay, Yo te apago el video, no te preocupes. sí, sí se puede. Listo. Ok, listo. Bien, entonces, como decía, las microalgas que son parte de la dieta de los bivalvos también se han caracterizado con base en sus pigmentos fotosintéticos. Ahí está. El único estudio que se ha realizado en el medio natural ha sido el de Loret y colaboradores, donde ellos observaron que al analizar el tracto digestivo de Pinctada margaritífera, observaron que los grupos de microalgas se pueden determinar con base en los pigmentos fotosintéticos, como vemos en esta gráfica. Aquí se ve el porcentaje de los marcadores que ellos utilizaron de las microalgas, que fueron los marcadores de los marcadores fotosintéticos de las microalgas. Entonces, esta manera de identificar las microalgas también se puede utilizar y pues en este caso el resultado que ellos obtuvieron es que el grupo principal que consume esta almeja son los primnepsiofitas. En estudios también de laboratorio ya se ha determinado que los bivalvos seleccionan las microalgas que consumen. Esto también se ha observado en el medio natural. Por ejemplo, en este estudio que se realizó con Crassostrea gigas, determinaron que esta especie seleccionó preferentemente una diatomea céntrica en comparación con las otras dos diatomeas que pusieron a prueba, que fue Skeletonema costatum y Ketocero. Por otro lado, en el estudio de igual in situ, observaron que la especie Pinna nobilis de distintos tamaños puede tener dietas diferentes, mientras que en otro estudio que se realizó con Mytilus edulis, observaron que capturó preferentemente un dinoflagelado sobre una diatomea y una criptofita de tamaño similar. Por ello, los factores de selección que se han ah, elegido para este trabajo es que los bivalvos seleccionan su alimento de acuerdo con su tamaño y también de acuerdo con el tipo y tamaño de la partícula ingerida. Y se agrega además la composición bioquímica de las partículas que ingiere. Y bueno, la pregunta ahora era, ¿y sobre el ostión de placer qué se conoce? Bueno, la importancia que tiene Crassostrea cortesiensis en Nayarit es que este estado tiene la mayor producción de este ostión a nivel nacional según la CONAPESCA del año del 2022. Además, es una especie que es importante para la zona ya que genera empleos y pues se utiliza también en la gastronomía de la región. Entonces es importante realizar estudios acerca de su biología y de su ecología para conocer eh, cómo crece y conocer toda la parte biológica ecológica en la zona en donde crece de manera natural o se desarrolla de manera natural. Por ello, se han realizado estudios acerca de su alimentación, aunque son pocos, se determinó que consume al menos 212 taxones de diatomeas. Por otro lado, en un reciente estudio se observó que, que se sugiere más bien que selecciona su alimento. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que al tomar distintos sustratos y se identificó una especie de diatomea, vemos aquí que eh, mayor abundancia, perdón, sobre el sedimento, sin embargo, no se observó en el tracto digestivo de los ostiones, lo que nos llevó a pensar
que el ostión está seleccionando el alimento que está consumiendo. Entonces, a partir de esos estudios surgieron dos preguntas de investigación. Es decir, además de diatomeas, ¿qué otros grupos de microalgas consume Crassostrea cortesiensis? Y la segunda, ¿qué microalgas consume Crassostrea cortesiensis en cada etapa de desarrollo o en distintas tallas? Entonces, el objetivo general de este estudio fue determinar las microalgas que consume el ostión de placer Crassostrea cortesiensis en distintas tallas o etapas de desarrollo. Esto se abordó desde dos perspectivas. La primera fue que se identificaron las microalgas con base en sus características morfológicas y también se identificaron con base en sus pigmentos fotosintéticos. Se realizó un trabajo de campo para la obtención de muestras y bueno, este se realizó en el estado de Nayarit, específicamente en la zona costa norte, en el estero Pozochino. En esta zona se lleva a cabo el cultivo artesanal de Crassostrea cortesiensis. Aquí se seleccionó un sitio de donde se obtuvieron ostiones de distintas tallas. Los muestreos se realizaron de manera mensual de agosto de 2017 a julio de 2018 en la fase de marea muerta. De las sartas suspendidas, que es la manera en la que se cultivan los ostiones en el estero Pozochino, se obtuvieron 10 ostiones de la especie Crassostrea cortesiensis. Estos se utilizaron para realizar una muestra compuesta por mes, la cual nos serviría para de qué se alimenta el ostión en cada uno de los, en este sitio en cada mes. Dicha muestra compuesta se determinó de acuerdo con un trabajo anterior, el cual analizó el tracto digestivo de 2, 3 y 4 ostiones, los cuales no hay diferencia significativa en las diatomeas que consume. Por ello, se realizó una muestra compuesta por mes en este trabajo. Se realizaron biometrías en campo, ya que no se quería perder el contenido intestinal del ostión en el transporte del campo al laboratorio. Entonces, en campo se obtuvieron las longitudes de concha en su altura, grosor y longitud y se pesaron los ostiones con concha y sin concha. Las medidas de longitud se utilizaron para establecer 3 etapas de desarrollo de los ostiones. En esta tabla vemos las 3 etapas de desarrollo con la longitud de concha que se consideró con los ostiones que se obtuvieron de este muestreo. Además, se obtuvieron muestras de agua y muestras de sedimento. Ya en el laboratorio, los ostiones, o más bien se obtuvo el tracto digestivo de los ostiones y también el sedimento como una muestra aparte, y se realizaron limpieza de las muestras para obtener las diatomeas mediante una mezcla de ácidos. Posteriormente se realizaron montajes permanentes, los cuales se observaron en un microscopio de contraste de fases y se realizó una identificación de las microalgas con base en sus características morfológicas, es decir, como veíamos al principio, se tomó en cuenta su tamaño, su forma y otras características particulares de cada uno de los grupos. También estas laminillas nos sirvieron para realizar cuantificación, es decir, obtuvimos la riqueza y la abundancia. Por otro lado, mediante cromatografía líquida de alta resolución, también se obtuvo las microalgas. En este caso, el tracto digestivo y la muestra de agua se extrajeron los pigmentos de cada una de estas muestras, se inyectaron en un cromatógrafo líquido de alta resolución y la identificación de las microalgas, en este caso, se realizó con base en sus pigmentos fotosintéticos. Como vemos en este cuadro y como veíamos al principio, hay ciertos marcadores
de pigmentos que son específicos de cada uno de los grupos. Entonces, de esta manera fue que pudimos obtener la caracterización de las microalgas con base en estos pigmentos. Además, se realizó una cuantificación y se obtuvo la concentración de los pigmentos. Y bueno, los resultados de este estudio fueron los siguientes. Con relación a la identificación de microalgas con base en sus características morfológicas, estos fueron los resultados. Bueno, Crassostrea cortesiensis consumió al menos 4 grupos de microalgas. Aquí podemos observar que se alimentó de 155 diatomeas, 13 dinoflagelados, 4 silicoflagelados y una cianobacteria. De este lado vemos una lámina que se hizo de las especies de microalgas que se pudieron identificar en la parte del análisis cualitativo y que estas especies fueron las que consumió el ostión de placer. Al respecto de las diatomeas que se identificaron en el tracto digestivo del ostión, el 55% de estos ya habían sido reportados en el tracto digestivo de este. Sin embargo, fue de un trabajo anterior que se realizó en boca de camichín. El resto de las especies es la primera vez que se observan en el tracto digestivo de este ostión. Por otro lado, otro de los resultados interesantes de este trabajo es que las diatomeas bentónicas constituyeron el principal alimento para Crassostrea cortesiensis. En esta gráfica de pastel vemos que casi el 73% de las especies de diatomeas que se identificaron fueron formas bentónicas. Resultado similar a lo que se ha observado en otras especies de bivalvos, en donde del 70 al 87% fueron especies bentónicas, y para otras especies de bivalvos también se ha observado que consumen de 60 a 80%. Y bueno, los ostiones consumen las diatomeas bentónicas debido a procesos de resuspensión. Por ejemplo, vemos aquí en esta parte de la diapositiva en donde las diatomeas bentónicas, las cuales habitan en el fondo, adherido a las rocas, adherido al fango, o algún otro sustrato en el fondo o en el bentos, es resuspendida por procesos de movimiento de agua, turbulencia, corrientes de marea. Entonces, estas diatomeas suben a la columna de agua y quedan disponibles para que los ostiones las consuman. Entonces, esta es la manera en la que el bentos está haciendo una parte importante dentro de la alimentación de esta especie. Este resultado es similar al que se ha observado en el estudio de Kazemi-Mukai, en donde ellos también determinaron que el sedimento contribuyó significativamente en la alimentación de una almeja y un ostión. Por otro lado, en esta diapositiva observamos la riqueza de diatomeas que consumió Crassostrea cortesiensis en cada etapa de desarrollo. Vemos aquí que las ostrillas en agosto, por ejemplo, ellos consumieron solo 10 especies de diatomeas, lo cual sugiere que en este mes los ostiones se alimentan de otros grupos de microalgas y no de diatomeas. En esta tabla se observan el número de diatomeas que fueron consumidos por los ostiones en cada una de las etapas de desarrollo. Vemos aquí que las ostrillas consumieron de 10 a 48 especies, los juveniles de 42 a 52 y los adultos de 45 a 65, lo cual es diferente a lo que se ha observado en estudios de laboratorio, en donde solo se han utilizado una mezcla entre 3 y hasta 5 especies de diatomeas como base de su alimentación. Entonces, los resultados de este estudio no son iguales a lo que se utiliza como alimentación en el laboratorio. Por lo tanto, pues este resultado de la riqueza de diatomeas que consume el ostión de placer en el medio natural tienen un alto potencial de aplicación en la alimentación de esta especie de ostión u de otros organismos acuáticos también.
Ahora se presenta la abundancia de diatomeas que fue consumido por Crassostrea cortesiensis. Vemos aquí que consumió distintas especies de diatomeas en cada etapa de desarrollo. Por ejemplo, aquí observamos que las ostrillas consumieron principalmente Cyclotella striata, que está aquí con un color verde. Por su parte, los juveniles consumieron principalmente Thalassioniema nitschioides y Neudelphineis pelagica, que están marcadas aquí con este verde y este naranja, las cuales están consideradas como especies de simetría bilateral, una de ellas considerada como una especie bentónica y la otra como una especie entre planctónica y bentónica. Por su parte, los adultos también consumieron en alguna parte de su tiempo Neudelphineis pelagica y Thalassioniema nitschioides. Sin embargo, llama la atención que los ostiones consumieron también de manera, aumentó el consumo en la abundancia de Skeletonema costatum, la cual está considerada como una especie planctónica y que tiene diferente morfología. Y bueno, las características de las diatomeas tienen mucho que ver en cuanto a que los ostiones las consuman. En un estudio que se ha realizado in situ han observado y determinado la importancia de la relación tamaño-geometría de la partícula para los estudios de alimentación, es decir, que la información que se generó en este estudio, en donde tenemos la especie de diatomea, la forma, el tamaño, nos puede ayudar y nos puede dar una información importante de cuáles son aquellos tamaños y formas que está consumiendo el ostión en el medio natural, lo cual se puede aplicar en estudios de laboratorio. Y también hay que considerar que la composición bioquímica de las diatomeas es importante para que los ostiones las consuman o los moluscos como grupo, en donde han determinado que estas son consumidas debido a su composición bioquímica, ya que las diatomeas contienen ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos altamente insaturados, esteroles y vitaminas que son componentes importantes y esenciales para los ostiones. Otro de los resultados interesantes de este trabajo, como mencionábamos al principio, es que se hizo una comparación entre las especies de diatomeas que estaban en el sedimento y las que consumió el ostión en las distintas etapas de desarrollo. Vemos aquí que el ostión presentó selectividad alimentaria, ya que, por ejemplo, observamos que en octubre estaba disponible Cimatodiscus planetophorus, sin embargo, el ostión consumió mayormente Cyclotella striata. En diciembre, Neudelphineis silenda fue la especie más abundante en el sedimento, sin embargo, el ostión consumió Thalassioniema nitschioides. En febrero, nuevamente Neudelphineis silenda sigue disponible en el sedimento, sin embargo, los ostiones consumieron mayormente Thalassioniema nitschioides y Cyclotella litoralis. Finalmente, en abril, nuevamente Neudelphineis silenda sigue disponible en el sedimento, sin embargo, los ostiones adultos consumieron mayormente Skeletonema costatum. Y a manera de resumen de esta parte de las diatomeas que consumió el ostión, esta tabla se realizó con toda la información que se generó de este trabajo, donde vemos la etapa de desarrollo del ostión con la longitud de concha que se consideró, la riqueza de diatomeas que consumieron cada una de las etapas de desarrollo, las principales diatomeas consumidas por estos y los tamaños de diatomeas consumidos. Entonces, esta tabla resume la primera parte de este trabajo que se realizó de aquellas especies de diatomeas, forma, tamaño y la especie que consumen los ostiones en cada una de las etapas de desarrollo, donde aquí se puede observar la diferencia entre lo que consumieron las ostrillas a diferencia de los
ostiones más grandes, que fueron los juveniles y los adultos. Las especies de las cuales se alimentaron los juveniles y adultos fue más parecido. Y bueno, la otra parte que se realizó, que fue la identificación de microalgas con base en sus pigmentos fotosintéticos, pues los resultados fueron los siguientes. En estas gráficas de pasteles observamos que el ostión de placer consumió al menos 7 grupos de microalgas. Vemos aquí que las ostrillas, como veíamos en la parte de las diatomeas, este grupo no fue el que mayormente consumió. Sin embargo, mediante pigmentos nos dio información acerca de que las ostrillas consumieron principalmente otros grupos como cianobacterias y clorofitas. Y vemos aquí que el consumo de los grupos cambió a lo largo de las etapas de desarrollo. Por ejemplo, después los juveniles aumentan el consumo de clorofitas y dinoflagelados. Sin embargo, disminuyó el consumo o el porcentaje, perdón, de diatomeas y de cianobacterias. Por su parte, los adultos aumentan el consumo del porcentaje de diatomeas, en donde el 70% de la alimentación de los adultos fueron diatomeas. De ahí le siguen las cianobacterias y los dinoflagelados. Pero en estas gráficas de pasteles vemos la diferencia entre el porcentaje y los grupos de microalgas que consumieron los ostiones en cada una de las etapas de desarrollo. Estos resultados son similares a los que ya se han reportado en el estudio de Loret y colaboradores. Por otro lado, también mediante pigmentos se observó que las cianobacterias bentónicas fueron consumidas por Crassostra cortesiensis. Vemos en esta gráfica la proporción de los grupos de microalgas que consumieron los ostiones en cada una de las etapas de desarrollo y vemos en color azul marino el porcentaje de cianobacterias consumidas. Como veíamos en la parte de diatomeas, este consumo se debió a la resuspensión de las formas bentónicas que se quedan en la columna de agua y quedan disponibles como alimento para los ostiones, lo cual es similar a lo que ya se observó en la alimentación de un ostión y una almeja. Además, hay que considerar que se ha determinado que las conchas de los moluscos también pueden ser un sustrato adecuado para el microfitobentos, por lo que se hipotetiza que quizás también las formas y cianobacterias bentónicas están en las conchas y puede ser también un sustrato adecuado para estos organismos. Y bueno, en la alimentación de cualquier organismo, el aporte de nutrientes que tiene cada uno de estos grupos de microalgas es importante. Como bien sabemos, las diatomeas son ricas en EPA y se ha determinado que incluso dentro de los grupos, las formas céntricas contienen esteroles únicos que no contienen las diatomeas pennadas. Entonces, incluso dentro de los grupos podemos observar las diferencias en cuanto a la composición bioquímica que los moluscos requieren para su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, vemos que los dinoflagelados son ricos en DHA. Las clorofitas se ha determinado que son ricas en carbohidratos y también se han realizado estudios acerca de ciertas especies que contienen distintas concentraciones de vitaminas. Y para las cianobacterias, aunque son pocas las que se utilizan como alimentación debido a la producción de toxinas, se ha determinado que son ricas en pigmentos, proteínas y exodos. Entonces, cada uno de los grupos de microalgas que consumen los ostiones les están aportando diferentes nutrientes que necesitan para su desarrollo. Otro de los resultados interesantes también de este estudio, que también se pudo detectar mediante pigmentos, es que, como veíamos al principio, se tomó una muestra de agua. Vemos aquí las microalgas que estaban disponibles en el agua y las que se
las que consumieron los ostiones en cada una de las etapas de desarrollo. Vemos también la selectividad alimentaria por parte de este ostión, donde vemos que euglenas y rafidofitas solo se encontraron en el agua y no en el tracto digestivo del ostión. Esto ya se había observado en el contenido intestinal de la ostra perlera, en donde los grupos con menor concentración en el agua no se identificaron en el contenido intestinal. Y también en este estudio, que es el único que se ha realizado con pigmentos, determinó que no hay una coincidencia entre las microalgas que estaban disponibles en el agua y las que encontraron en el tracto digestivo de la almeja. Por lo tanto, determinaron que tiene selectividad alimentaria in situ. Lo mismo que se observó para Crassostrea cortesiensis. Y bueno, la conclusión de este estudio es que los resultados de microscopía óptica y el análisis de composición de pigmentos permiten concluir que el ostión de placer se alimenta de distinta riqueza, composición, abundancia y concentración de microalgas en cada etapa de desarrollo. Y los resultados sugieren que la alimentación in situ de el ostión de placer en sus distintas etapas es selectiva. Y pues derivado de los resultados de este estudio, quisiera agregar un resultado interesante, sobre todo para este foro, las diatomeas candidatas para su aislamiento bajo condiciones de laboratorio, ensayo masivo y caracterización bioquímica. Comenzamos con Aslea australia. Esta es una especie de diatomea de simetría bilateral que se ha determinado que produce un pigmento que hace que las branquias de los moluscos se pinten de color azul, lo cual se utiliza de manera ya continua y en la gastronomía de los cultivos en Francia. Esta especie se observó en el tracto digestivo del ostión de placer en este estudio y en un estudio pasado que hicimos en Boca de Camichín. Por lo tanto, es una diatomea candidata para su cultivo. Y las otras especies de diatomeas que se identificaron de manera abundante en el tracto digestivo de los ostiones en sus distintas etapas de desarrollo. Vemos que las otras formas que fueron Navícula plativentris, Nelfineicilenda, Navícula perminuta, Cyclotella litoralis, Aulacosea granulata, que esta hay que resaltar que es una especie de agua dulce, junto con, aquí hubo un error, este es Atumus y este es Estriata. Cimatoteca weisflogi y Cimatoteca mínima. Entonces, estas especies son las que, digamos que son las candidatas para su aislamiento. Y pues para finalizar, quisiera agradecer a las personas que me apoyaron en este trabajo. Este trabajo no lo hice yo sola, es un trabajo muy arduo que se realizó gracias al comité de tesis, a la cooperativa de ostioneros del Mar de Villajuárez, que fueron las personas que nos permitieron entrar a su campamento y nos donaron sus ostiones, su agua, su sedimento para este procesamiento de muestras, a las personas que me acompañaron en los muestreos y en el procesamiento de muestras, y bueno, a todas las instituciones que facilitaron que este trabajo se pudiera realizar. Muchas gracias a ellos por su participación y a ustedes por su atención. Si tienen alguna pregunta, igual ahí les dejo mi correo. Gracias. Muchas gracias, doctora Katy. Muy interesante esto de la selectividad y las especies de microalgas y diatomeas que aparecen. Empezamos la sesión de preguntas. Pueden levantar la mano las gentes que están en la forma virtual y los jóvenes que están en las salas también pueden levantar la mano y ir tomando la palabra uno por uno, por favor. Los chicos de nuevo ingreso no tengan, que no les dé miedo, que no les dé pena. Colegas de la academia, igual, adelante. Ahí está, ya.
Ok, Voy a mover que Hola, doctor. adelante, Buenos días. adelante. Sí, ¿Cuál es tu eh, nombre? Mi nombre es Ismael, pero va a preguntar una compañera de aquí del auditorio. Adelante. Hola, Cecilia, mucho gusto y muchas felicidades por su trabajo. Sobre el último comentario que hizo respecto a las diatomeas potenciales para su aislamiento, esas especies en particular en la actualidad no se utilizan de ninguna forma comercial o no. algunas especies relacionadas. Estas en específico no se utilizan. Las que sí ya tienen pues bien caracterizado su composición bioquímica, por ejemplo, es Skeletonema costatum, Thalassionema nitzschioides, que ya se han realizado estudios acerca de ello, incluso ya se ofrecen como alimento. Algunas de estas que están relacionadas podrían ser los géneros de Navícula que ya se utilizan, Onychia, ánfora, que esas ya son especies que se utilizan ahorita, pero en específico, estas que yo estoy em, diciendo acerca de los resultados que se generaron, no se utilizan. Muchas gracias. Creo que por el momento no tenemos más preguntas de parte del auditorio. Sin embargo, también le quería agradecer por su presentación. Está muy bonito, muy interesante y muy claro, la verdad. Gracias. Gracias. Gracias, auditorio. Marco Hernández, adelante. Sí, hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Se oye? Sí, ¿Se oye? Sí, Ah, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Igual muy interesante. Me surgió una duda. De repente te escuchaba entrecortada, entonces no sé si lo comentaste en algún momento o te lo pregunto. ¿En algún momento hicieron estudios de la diversidad y la riqueza de estas microalgas, diatomeas, dinoflagelados, todo lo que conlleva en el agua y en el sustrato? Es que vi que es como durante un periodo, ¿no? Creo que fue un año, no sé, veía en tus tablas. Hicieron estudios para ver cuál es la que se presentaba en ese momento con mayor abundancia, como para todavía sustentar más que son selectivas al momento de consumo. sí, de hecho, a ver, voy a ir para atrás. Te voy a enseñar en esta gráfica, no sé si alcanzas a ver. Sí, Sí, ok. Esta gráfica es solo de diatomeas disponibles, solo diatomeas en este caso. Esta que está arriba es la abundancia de diatomeas que se observó en el sedimento y la de abajo es la que consumieron los ostiones y está de manera mensual. Entonces, en el caso de las diatomeas, sí tenemos ese registro. En este, digamos, este resultado es de morfología, perdón, características morfológicas. Y en el caso de pigmentos está esta gráfica, que estamos hablando aquí de los pigmentos que se observaron en el agua, que fueron más bien los grupos con base en sus pigmentos que están disponibles en el agua y los que consumieron los ostiones. Entonces, ok. por ello se sugiere, o sea, tenemos el registro de lo que está disponible y lo que está consumiendo los ostiones. Ahorita, aquí se puede ver incluso la diferencia en cuanto, puede ser incluso en cuanto a composición, o sea, qué especies o qué grupos están y la concentración en la que los consumieron. No sé si quedó claro la respuesta. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. gracias, Marco. Adelante, Yuriko Martínez. Hola, hola, Katy, una pregunta. Hay una diapositiva donde muestras, creo que son 5 microalgas que las utilizan para alimentarlos y luego las que tú propones, creo que vi bien.
¿En la última diapositiva? Dice, doctora. Sí, creo que sí, ¿En es en esta? una de las últimas que pones que las alimentan con 5 microalgas y que tú propones otras. Bueno, la Ujú. pregunta principal es, ¿cuál sería la diferencia en cuestión del crecimiento o el cultivo de esta ostión con las que ya son alimentadas, que bueno, que realmente no son las que consumen in situ, y con las que tú propones que podrían ser alimentadas, que son las que tú observaste in situ? ¿Cuál crees que sería la diferencia si se cambiaría con este tipo de alimentación con respecto al ostión? La diferencia en cuanto a cualquier aspecto o... Ajá, sí. Ujú. Bueno, es cierto, los ostiones en este momento en los laboratorios ya tienen, digamos, las dietas que se les da como alimento eh, y, y crecen de alguna manera, el crecimiento y el desarrollo se da, sin embargo, eh, lo que, bueno, desde que empecé este trabajo fue como decir, bueno, si se les diera el alimento que consumen en el medio natural, no sé, a lo mejor son preguntas que se tienen que hacer estudios para responderlas y resolverlas. Podría ser que crezcan más rápido, no sé, podría ser una hipótesis. Los requerimientos que como son los que consumen en el medio natural, pueden ser lo que ellos necesitan para el crecimiento, desarrollo, incluso de reproducción. Entonces, pues mis respuestas más bien serían de que a lo mejor crecen más rápido, se reproducen, hay una reproducción más rápida, no sé, ese tipo de respuestas, ¿no? Pero claro, se tienen que hacer todos estos tipos de trabajos para poder decir, pues sí, es cierto, si crecen más rápido o no crecen más rápido. Y más bien el hecho de que consuman lo que en el medio natural están consumiendo, pues no sé si fue clara la respuesta. Sí, 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 muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Yuriko. Adelante, doctora Danitza. Sí, buenos días, espero que se escuche bien. Katy, muy interesante tu trabajo. A mí me gustaría ver si hay alguna correlación entre la abundancia de todas estas diatomeas y la microalga en el sitio en el que tú hiciste el estudio, que por cierto no caché dónde era. Pozo Este, chino. Pozo Chino en qué es Nayarit, es el Nayarit, estado. sí. Nayarit, ok. Y cómo considerarías tú en un momento dado, nosotros en la Baja California, tenemos bueno, todavía se tiene el problema de Laguna Ojo de Liebre, en donde muchas poblaciones de pectínidos de repente caen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu hipótesis sobre por qué ciertas poblaciones pueden llegar a caer en cuanto a su variedad alimenticia, en este caso diatomeas, microalgas, no sé? ¿Qué factor podrías tú en un momento dado asumir que pudiera estar pasando en estas lagunas, en donde pues lógicamente no hay el aporte que tienen ustedes de agua dulce, ¿no? No sé si me pudieras platicar algo al respecto. Gracias. Bueno, sí. Primero, bueno, ya, creo que ya escuchó. Sí, fue en Pozo Chino Nayarit. Es un pequeño estero, que se encuentra en la zona norte, justo colinda con Boca de Camichín. Está Boca de Camichín aquí arriba. Bueno, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y al ladito está Pozo Chino. Es un brazo, digamos, es un esterito pequeño y ahí fue donde se realizó el estudio. Por la otra pregunta que menciona, dice que cayeron las poblaciones, Sí, en algo así estoy Laguna de entendiendo. Ojo Ujú, de Liebre, al norte ujú. del estado. No tenemos la aportación que ustedes tienen de agua dulce, pero digo, sí me gustaría en algún momento, no sé si lo mencionaste, si hay alguna correlación del tipo de microalga que hay en ese sitio, si hay
diferentes variedades o si hay una sola, no sé. Bueno, de las especies de diatomeas que están disponibles, hay incluso identificamos que hay 155 especies en el sedimento disponibles, Ok. de las cuales los ostiones se alimentan perdón, 165 disponibles que pudimos identificar. El ostión se alimenta de 155, casi el 90%, 80% más o menos, de las cuales están disponibles, los ostiones se alimentan. Entonces, si no está, digamos que las que están disponibles las consumen, mm, la baja de la población, en este caso habría que ver cuáles son las diatomeas que están ahí para ver si los ostiones, en este caso los pectínidos se los están consumiendo, pues, hablando de alimentación, claro, ¿no? Porque Claro. siempre en el medio natural hay una correlación entre la alimentación que está disponible y la que los moluscos consumen para el crecimiento, desarrollo, reproducción. Entonces sí hay una correlación que ya se ha determinado en algunos trabajos, pues incluso, no sé, digo, tendríamos que ver cuáles son las especies que están ahí para poder hacer este tipo de correlaciones en cuanto a la disminución de las poblaciones y Ajá. poder responder esa pregunta, ¿no? O sea, tendríamos que hacer digamos, un estudio de variabilidad, digamos, de disponibilidad del Ujú. alimento, porque ciertos cuerpos de agua empiezan a quedar como estériles, ¿no? De alguna manera ya no hay tanta variabilidad del alimento y pues lógicamente los animales pues empiezan a carecer de eso, pues realmente mueren de inanición o pueden morir de alguna toxina, ¿no? De alguna otra cosa. Exactamente, sí. Habría que revisar qué es lo que hay en el ambiente, que es muy probable que ellos estén consumiendo, pues entonces sí habría que hacer algún análisis, sobre todo de donde ellos están o se desarrollan o habitan. Entonces sí, existen estas especies que son, como bien dice, algunas productoras de toxinas, algunas que ya no están porque hay ciertas especies que les ganan, digamos, ganan los nutrientes y florecen más unas que otras. Entonces sí habría que hacer un estudios acerca de qué hay en el medio, Ya. de las cuales ellos están alimentando y se podrían hacer este tipo de correlaciones y ya en relación a la disminución de las poblaciones, pues. Gracias, a lo mejor te molestamos más adelante. Gracias. Bueno, ahí dejé mi correo si lo quieren anotar, Gracias. estoy abierta a todas las preguntas. Gracias, doctora Danitzia. Todavía tenemos más tiempo, un poquito de tiempo para otras preguntas. Sin problema pueden levantar la mano o en los auditorios tenemos otro auditorio que dice Estudiantes La Paz. También pueden levantar la mano. Todavía nos quedan pues 8 minutos que se pueden aprovechar perfectamente para platicar con la doctora Katy. Jóvenes del posgrado, no sé, que no les dé pena, por favor. Como ven, la doctora es muy abierta para poder contestar sus inquietudes, ¿no? De nuestra parte no tenemos más preguntas, solo nos queda agradecer. Ok, gracias, auditorio de posgrado. Muy bien, si no hay más preguntas para la doctora, le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Voy a detener la grabación. Gracias.